Mis hermanos, la iglesia cree en un solo Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Esa es la fe de la iglesia. A ese dogma de la iglesia se le conoce como el dogma de la Santísima Trinidad. Y muchos nos preguntan, hacen llegar sus dudas y nos mencionan, ¿dónde viene en la Biblia la palabra Trinidad? Hermanitos, la palabra Trinidad no es necesario que venga en la Biblia. La iglesia crea la palabra Trinidad para cuando está definiendo la doctrina de que Dios es uno solo en tres personas divinas. Y ese concepto de que Dios es uno y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso sí viene en la Biblia y eso es lo más importante. Que venga la definición, no tanto la palabra. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero aparece que Dios es uno y que es tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver para iniciar en Marcos capítulo 12. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 12, versículo del 28 en adelante. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús les contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor es uno, dice la Sagrada Escritura en Marcos. Y es por eso que creemos en un solo Dios. Pero Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Está la existencia de las tres personas divinas. Y eso lo podemos corroborar en Mateo capítulo 28, versículo 19. Nos dice la Sagrada Escritura. Mateo 28, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios. Dijo Jesús, id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre, un solo nombre, porque un solo Dios es, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos la presencia de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por eso que San Pablo a los Corintios menciona un saludo muy bello, y eso lo podemos corroborar en segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 13. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Eso incluso lo escuchamos en la Sagrada Misa, mis hermanos. La gracia del Señor, Señor con S mayúscula, Señor S mayúscula, es decir, Jesucristo es Dios. El amor de Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Entonces vemos que el Dios es solamente uno, tres personas divinas. Ya habíamos comentado en la anterior cápsula que Jesucristo es Dios, lo podemos corroborar. Juan capítulo 1 versículo 4. La palabra es Dios, la palabra era Dios. Algunos dirán, no, es que Jesús era un Dios chiquito, la palabra era un Dios chiquito. A ver, espérate tantito, entonces ¿cuántos dioses hay? Eso sí contradice a la Escritura, porque solamente un Dios es, y Jesucristo es Dios. También lo podemos corroborar en Juan 20:28. Cuando Santo Tomás le responde a Jesús después de verlo resucitado, le dice, Señor mío y Dios mío. Es decir, Santo Tomás reconoce que Jesucristo es Dios. Y la otra la podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Nos dice la Sagrada Escritura. Dice, en otro lugar, al presentar a su primogénito. ¿Quién presenta a su primogénito? El Padre. ¿Quién es el primogénito? Jesús. Y dice, al presentar a su primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. ¿A quién? Al primogénito. Dice la Escritura, solamente al Señor Dios adorarás, solamente a Él rendirás culto. Jesucristo es Dios, hermanos. Hay alguna aclaración que también quiero hacer para nuestros hermanos católicos. El Hijo no es el Padre no es el Hijo, hermanitos. El que vino y fue crucificado, el que se encarnó en María Santísima fue el Hijo, no el Padre. Esto lo digo porque de repente yo escucho en nuestra iglesia que algunas personas dicen, cuando nuestro Padre Dios vino aquí al mundo. No, el que vino fue el Hijo. Y después vino el Espíritu Santo, pero el que se encarnó y murió en la cruz fue el Hijo, el Verbo. La palabra, Él fue el que se encarnó. Y podemos corroborarlo en la palabra de Dios. Dice Juan 17, capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 1. De que son dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Dice, así habló Jesús y dijo mirando al cielo,
Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, el Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo. Vemos una acción de una persona divina hacia la otra persona divina. Una persona divina está hablando con otra persona divina. El Hijo con el Padre. Es decir, esta conversación es entre las entretelas de Dios, mis hermanos. Entre el misterio divino de Dios. El Hijo habla con el Padre. Por ahí dicen algunos, aquel que habla solo, cucú, cucú, está loco. No, Jesucristo no está loco. Lo que pasa es que Jesucristo es una persona divina. Habla con la primera persona de la Santísima Trinidad, que es el Padre. El Hijo habla con el Padre. Dos personas divinas. Aquí podemos ver la conversación entre ellas. Y esto también lo podemos corroborar. Lucas 22 lo podemos ver en el Evangelio según San Lucas. Nos dice la Sagrada Escritura. Lucas 22, 42 nos dice la palabra de Dios. Jesús, cuando está orando en el Monte de los Olivos, mis hermanos, dice: se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba así: Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, aquí podemos ver dos voluntades, una del Padre y otra del Hijo. El Hijo que quería que el Padre apartara la copa. Pero ¿qué dijo Jesús? Renuncia a su voluntad para hacer la del Padre. Es decir, el Hijo habla con el Padre. Por lo tanto, el Padre no es el Hijo no es el Padre. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, mis hermanos. Es un misterio divino. Y eso lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, que a lo largo de la historia Dios se ha manifestado como uno y trino, porque Dios dice en el Génesis capítulo 1 versículo 26, y dijo Dios, un solo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Génesis 3 capítulo 22, y dijo Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11 del 6 al 7 dice, y dijo Dios, he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Mis hermanos, esa es la fe de la Iglesia. Un solo Dios, tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la fe. Dios es una familia. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y cierro con este tema, mis hermanos. Es todo lo que nosotros podemos intentar llegar a querer comprender. Porque este misterio de fe nunca vamos a poder entenderlo completamente. Como dice San Agustín, la Trinidad no se entiende, la Trinidad se adora. En las indulgencias, la liturgia y en la canonización, en el infierno y en el cielo y en la transustanciación.